querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, Querido chegamos amigo, a mais querida um amiga, tutorial da lição querido diária. hermano, E querida amiga, no llegamos a un tutorial más del alimento diario. finalzinho dessa série. Estamos al final Dessa del segunda último volumen de esta serie. próxima Estamos série, en la veremos cuarta semana. Y la próxima serie que capítulo nosotros vamos a ver, e la faz carta de parte Pablo a los dessa última colosenses. semana, Y es claro, aparte de esta última semana, continuou el hermano Pedro sobre Don a carta de continuó Paulo. ministrando la Você palabra sabe que o sobre tema la é a carta de nossa Pablo a missão, los a Efesios. Y edificação usted do corpo de sabe que Cristo, el tema general es e nuestra o misión, la título desse edificación del cuerpo de volume Cristo. é Y Amor. el título de este E volumen es Dios es estamos na amor. quarta El semana, autor es na el quarta hermano Pedro Don. semana dessa série. Estamos en la cuarta semana, la cuarta y última Um semana de esta tema serie. interessante, Es un porque tema bastante a interesante palavra que vem ajudar porque agora também una palabra que viene a ayudarnos ahora también famílias, a a vida las conjugal. personas, Então, a las encher-se do familias, a la Espírito vida para conyugal. a vida Entonces, conjugal. llenarse del Espíritu E é claro, para né? la Quando vida conyugal. Paulo falou sobre esse Y es assunto aqui em claro, Efésios, cuando a Pablo habló base sobre este tema aquí en desse Efesios, assunto la é base o de él relacionamento entre para tratar Cristo este tema es e la a igreja. relación entre O Cristo relacionamento de y marido la e mulher, iglesia. ele Entonces, não tem um fim em si la mesmo. relación entre marido y Na mujer verdade, é para no tiene un, Cristo e a no igreja. tiene un fin en Quando sí nós mismo. tocamos Esta, nesse esta assunto, relación es para Cristo y la iglesia. Cuando nosotros claro tocamos en este tema que sempre de vida há conyugal, uma tendência de siempre nosotros tenemos ver la qual é a tendencia palavra de para o nosso cônjuge, ver cuál es la palabra nosso cônjuge. para nuestro cónyuge, Tem cuál es la uma palabra de Dios para nuestro cónyuge, nós precisamos lo que el sempre Espíritu quiere revelar a nuestro cónyuge, pero que nosotros ajuda nós necesitamos ver lo que Cristo tiene para revelar a nosotros. ¿Qué ayuda nosotros podemos recibir de esta palabra? e Entonces apontar nos vamos a recibir como una munición y apuntar el arma a nuestro cónyuge, como si es ella la que precisaba de ayuda. Sino primeramente vamos a extraer las lecciones que el Espíritu quiere darnos a nosotros en esta palabra. Entonces quería comenzar así y también decir que la palabra es muy práctica, ela la palabra del Señor para nosotros. traz só conhecimento, No es solo teórica, doutrina, pasar solo conocimiento prática, y doctrina, sino sobre todo práctico. pode e Es deve aplicable, ser a nossa experiência. ella puede y debe ser aplicada a nuestra experiencia. En este caso aquí, tratando de la vida conyugal, la relación entre marido y mujer. Es claro, como ya dije, la base, la relación entre Cristo y la iglesia. No início dessa semana, En el comienzo de esta semana, el hermano Pedro Don mostrar para hizo cuestión de mostrarnos a nosotros que el encargo del libro de Efesios fazer es, a vontade Dios quiere llevarnos a hacer la voluntad de Él. Él se dispensa a nosotros de una manera muy rica todas sus bendiciones, pero todo esto es para que su voluntad sea hecha, su buen placer, su buena voluntad sea realizada. Y la voluntad de Dios no es nada más y nada menos que todas las cosas, comenzando por la iglesia, comenzando por nuestra vida, por la vida de la iglesia, sean encabezadas en Cristo. Por eso que en Efesios 1:9 dice, para que para Cristo. todo pueda convergir a Cristo, todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Significa que Retomar o governo Dios quiere retomar el gobierno de aquí en la tierra. Las personas necesitan volver para abajo el gobierno de Dios. El problema de la humanidad es que salió. Un gobierno clandestino fue creado y las personas pasaron a vivir bajo este gobierno clandestino. Entonces, la voluntad de Dios es que nuevamente el hombre se vuelva para el gobierno de Dios, esté bajo del encabezar de Cristo, bajo el gobierno de Dios. Por eso hay un río fluyendo,
es un río de la gracia fluyendo. En Génesis, nosotros vemos que cuando el hombre tuvo problemas, el camino para el árbol de la vida se cerró por Dios, pero el río que salía de Edén, él continuó fluyendo. Él continuó fluyendo. Y él se repartía en 4 brazos, significando que Dios, él iba a alcanzar al hombre en la condición que él estaba por medio de este río. Este río es el río de la gracia. Entonces, usted y yo hoy este río llegó hasta nosotros. Y cuando él llegó a nosotros, nosotros podemos recibir esta agua y tener una actitud de mar muerto, dejar esa agua detenida. Pero necesitamos que esta agua fluya. Entonces Dios quiere usarnos como canales de Él para que este río de la gracia alcance otras personas. Y las otras cosas van siendo colocadas en orden nuevamente. Entonces el libro de Efesios él nos trae a nosotros la ayuda. Y en el fluir de este río, la gracia, el fluir del río de la gracia, nosotros ganamos igual la realidad, la verdad, somos libertados de la vanidad, de las ilusiones, de la mentira, de la falsedad, del engaño, y ganamos la verdad restaurada, la verdad restaurada. Y el fluir de este río, cuando usted está en él, yo estoy en él, cuando nosotros estamos en este fluir, nosotros tenemos el fluir del amor de Dios. Este fluir es Dios mismo dando su propio Hijo. Entonces, donación es darse. Cuando nosotros ganamos esto, recibimos este mismo sentimiento de darnos a las personas, de cuidar a las personas, salimos a las calles ofreciendo oración a las personas, llevando la palabra a ellas. Entonces, este amor nos alcanzó por el fluir de este río. Y el fluir de este río también nos alcanza como luz. Él lleva fuera toda tiniebla, todas las tinieblas, toda la oscuridad. Y cuando nosotros somos iluminados por el Señor, la primera reacción nuestra es arrepentirnos, confesar. Y ahí, con personas así que salen a arrepentirse y confiesan su verdadera condición, bajo la luz del Señor, estas personas puedan cooperar para la edificación de la iglesia. Por eso que aquí en Efesios, capítulo 5, antes de entrar en el tema de esta semana, el versículo 15 dice así: por tanto, ved prudentemente cómo andéis, no como necios, capítulo 5, versículo 15. Mirad cómo andáis, no como necios, y sí como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Por esta razón, los días son malos. Por esta razón, no os hagáis insensatos, sino buscad cuál es la voluntad del Señor. Por eso yo dije, la voluntad de Dios es que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Estén bajo el gobierno de Cristo. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una vez que el hombre se creó un vacío en la humanidad, como también dentro del hombre, entonces intentó llenarlo con muchas cosas. Estas cosas representan el vino del mundo, que no trae la verdadera satisfacción al hombre. Es un engaño, una ilusión. Él termina quitando la sobriedad de las personas. Entonces, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, aquí tenemos la primer palabra del tema de esta semana: llenarse. Llenarse del Espíritu. Llenarse, aquí habla del Espíritu para la vida conyugal. Entonces, no os embriaguéis con vinos en los cuales hay disolución, sino llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros. ¿Cómo llenarnos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando nosotros tomamos la palabra, cuando loamos al Señor, cuando cantamos los himnos, cuando nosotros proclamamos y cuando hablamos uno a los otros, el contenido del himno, nosotros nos llenamos del Espíritu. Y ahí dice así, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos aprender a ser gratos a Dios por todo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, todos estos ítems aquí, nosotros terminamos de hablar, son ellos los que nos hacen llenarnos del Espíritu, ser llenados del Espíritu. Y ahí entra el texto que el hermano abordó en esta semana con relación a la vida conyugal. A partir del versículo 22. Entonces, este texto no está suelto. Él está relacionado a lo que fue hablado anteriormente. Entonces, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, cuando nosotros leemos esta porción para tratar este asunto, tenemos que entender que está relacionado con los versículos que nosotros ya vimos anteriormente. Nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu para la vida conyugal. Y aquí habla a su propio marido. Propio marido significa que es una conexión única, singular. No existe otra conexión. Cada par, cada matrimonio es una conexión en particular. Entonces aquí mi primer lección que aprendemos en nuestra vida conyugal es no estar comparando nuestra vida conyugal con la de otros matrimonios, del vecino, del hermano de la iglesia, el matrimonio. Cada uno es la esposa, la mujer debe ser sumisa a su propio marido. Al propio marido es en este sentido, como al Señor. Entonces, cuando ella se somete al marido, ella hace como haciéndolo para el Señor. Tenemos la experiencia entonces de Abraham, que su esposa lo respetaba, se sometía a él, como si él fuese el mismo Dios. No solamente el marido de ella, sino que era una persona que tenía una condición especial, entonces ella lo reconocía como un bien muy especial. Y claro, cuando nosotros nos relacionamos en la vida conyugal, nosotros necesitamos entender que ante cualquier cosa, que si estamos en la iglesia, es un hermano, es una hermana, es un cristiano, una cristiana. Entonces nosotros tenemos que mirar con mucho cariño a estas personas, especialmente aquellas que están dedicados al servicio al Señor. No podemos tratarlos de cualquier manera. Debemos tratar con dignidad, tratarlos con respeto. Muy bien. Primera Corintios capítulo 11, el versículo 8. Vamos a mirar un poco aquí. Tampoco el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por tanto, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces aquí la mujer, ella necesita tener esta postura de sumisión como nosotros vimos. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces, como nosotros citamos en Génesis, en verdad, el capítulo 3, cuando la serpiente fue a conversar con la mujer
ella adoptó una postura de la independencia del hombre. Esto no es bueno. Ella fue engañada. Entonces, primeramente, ella necesitaba estar en comunión con el marido de ella, con Adán. Ella no podía responder a la serpiente sin conversar con el marido. Entonces, ¿por qué? Nosotros tenemos esta tendencia de independencia, hacer las cosas sin conversar con otro. Esto abre la puerta para el enemigo de Dios. Vamos a ver Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, como también Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Y vamos a volver para 1 Corintios capítulo 11. Ahora vamos a ver el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un orden. No puede faltar ni un eslabón en esta orden. Entonces, porque va a haber desorden. Entonces, Cristo es la cabeza de todo hombre. Primeramente, el hombre necesita tener a Cristo como la cabeza. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces existe una orden muy definida y ella necesita ser mantenida en la relación conyugal. No es de cualquier manera. No. El hombre tiene que dice a la mujer, tú tienes que someterte a mí porque la palabra dice así. No, él tiene que estar bajo el cabezar de Cristo. Y Cristo está bajo el encabezar de Dios. Y ahí el orden se mantiene. En capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. El secreto para que esto ocurra fue dado para nosotros en esta semana. Nosotros estamos en el fluir del río de la gracia. Esto nosotros vimos en Ezequiel 47. Vale la pena nosotros ver en Ezequiel capítulo 47. ¿Dije 47? Sí. Capítulo 47 de Ezequiel. Aquí nosotros tenemos un río de aguas que pueden cambiar la situación de las personas a medida que estas aguas suben a estas personas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Versículo 1. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y ahí midió otros 1000. Entonces, nosotros necesitamos estar en el fluir de este río, de tal manera que nosotros no tengamos más libertad de hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, a medida que el nivel del agua va subiendo, nosotros vamos siendo restringidos. Por eso midió 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, hasta los tobillos, perdón. Usted tiene libertad, puede saltar, después en las rodillas, y después el agua va hasta la cintura, hasta los lomos, y así va hasta el punto de que el agua llegue hasta el nivel que usted no consigue más. Usted tiene que dejar ser llevado por este río. Este es el sentido aquí. Usted no consigue más pasar, atravesar este río.
Usted tiene que ir y seguir el curso, la corriente de este río, tiene que llevarlo a usted. Entonces, cuando hablamos aquí de llenarnos del Espíritu, es en este sentido también, es sumergirnos en la palabra. Este río aquí también tiene este sentido de sumergirnos en la palabra profética que el Señor nos ha dado a nosotros. Tenemos que entrar en ella, sumergirnos en ella con todo nuestro cuerpo, no dejar nada del lado de afuera, hasta la cabeza, sumergir en ella y dejar todas las boyas, dejar todo aquello que nos impide de sumergirnos en este río. Entonces, los colportores, nuestros misioneros, nuestros colportores dinámicos aprendieron este secreto. Cuando ellos están en el campo ofreciendo oración por ellas y llevando la palabra, el libro, la palabra impresa, llega un momento que ellos están en una situación de gran dificultad. ¿Y qué hacen ellos? Ellos paran todo y van a sumergir en la palabra, sumergirse en el río de la gracia. Ahí ellos tienen la palabra profética. Ahí van a recapitular. ¿Qué recibí en aquel día, en aquella mañana, en aquella semana? Ahí entran y comienzan a hablar y repetir aquella palabra. Y comienzan a usar aquella palabra para abordar a las personas. Y allí Dios comienza a operar. Porque el poder está en la palabra. El poder no está en el abordaje nuestro, de nuestra elocuencia, sino que el poder está en la palabra. Y ellos descubrieron esto. Nosotros necesitamos descubrir esto en nuestro día a día. Marido y mujer pueden sumergir en la palabra en su día a día. Pueden entrar en la palabra, hablar uno con los otros y más que esto, proclamar uno para otro y extraer las riquezas que hay en la palabra. El hermano Pedro dijo de mover el caldero. Ahí es agitar unos con los otros, sino de una manera tranquila podemos extraer la riqueza que está en la palabra. Vamos a leer el texto, la porción, el mensaje que oímos, tenemos nuestras notas y vamos a sumergirnos en esta palabra. Esta es una gran salvación para nuestra vida conyugal y claro, para nuestra vida de iglesia, nuestros servicios y nuestras reuniones. Muy bien, entonces cuando esta agua llega, todo bebe, todo vive. Yo voy a saltar ya para el versículo 12. Junto al río, de uno y del otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Vamos a mirar algo muy parecido con Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Este texto es muy parecido, está totalmente relacionado con el otro. Aquí dice así, Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto y sus hojas, y las hojas del árbol es para sanidad de las naciones. Vemos aquí cuando el camino para el árbol de la vida fue cerrado en Génesis y quedó solo el río que salía de Edén y se repartía en 4 brazos. Este río es el mismo río de Ezequiel y ahora llegó a Apocalipsis. Y este río trajo nuevamente al hombre el árbol y la producción de los frutos y las hojas del árbol y la novedad en la producción de las riquezas de este árbol, trayendo novedad, frescor. Entonces es muy común hoy, yo y usted tener la experiencia con el Señor buena. Prediqué el Evangelio, la persona creyó, aceptó y pasó a participar de las reuniones de la iglesia, está en los servicios, está predicando el Evangelio también. Entonces toma esto como un trofeo y está sentado en este suceso. Y Dios no puede usarlo más usted. Usted tiene que vaciarse nuevamente, tiene que buscar novedades. Este árbol da su fruto todos los meses. Entonces nosotros necesitamos de mes en mes tener experiencias nuevas, cada día, cada instante.
Dios quiere continuar usándole a usted, supliéndole a usted con novedad de vida, con novedad de espíritu. Muy bien. Vamos a ver lo que el apóstol Pedro habla y vamos a aplicar esto en nuestra relación conyugal. Vamos a ver lo que el apóstol Pedro habla de relaciones conyugales. Capítulo 3 de 1 Pedro, a partir del versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Es muy común decir, las hermanas preguntan, yo tengo que someterme a mi marido que no es cristiano, que no cree en el Señor. Aquí dice la respuesta. Usted no tiene que estar preocupada. Basta tener un vivir, un proceder santo, que su vivir va a ganar a la persona. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo. A veces usted quiere apelar a cosas externas, como de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Yo toqué ya en este tema de la relación de Abraham con su esposa. Pero aquí es importante ver nosotros este tema del hombre interior, este adorno. Nosotros tenemos que cuidar de nuestro hombre interior, del corazón unido al incorruptible, de un espíritu manso y tranquilo que es de gran valor delante del Señor. Solo esto, querida hermana, que usted necesita en su vida conyugal. Vamos a volver a Efesios capítulo 5, 5:25. Aquí nosotros hablamos para la mujer. Ahora vamos a ver el marido. Que, claro, siempre teniendo el cuidado de observar que el apóstol Pablo, la base de este texto aquí es la relación entre Cristo y la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 1 Pedro 3:7. Vamos a volver a 1 Pedro, vamos a ver el versículo 7. Vosotros, maridos, igual vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de Dios. Usted sabe que la mujer es la parte más frágil, pero no es para hacerla sufrir bajo sus manos de su presión, sino para ser tratada con dignidad. La fragilidad de ella es para nosotros maridos, tratarlas con amor, cariño, dignidad, porque como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La gracia de vida, una vez más, el río de esta agua de la gracia, él está fluyendo y está produciendo este marido adecuado, que es parecido con Cristo. Es así que Cristo cuida de la iglesia con dignidad, con honra, con una parte más frágil. Nosotros necesitamos aprender a cuidar bien de nuestro cónyuge. Aquí habla de nuestra esposa, pero también la esposa también del marido. Muy bien, volviendo a Efesios capítulo 4, versículo 26. Para santificarla, habiéndola lavada por medio de la palabra. Aquí es muy rico este versículo, que nosotros aquí tenemos el lavar del agua por la palabra.
La palabra funciona como un vehículo para transmitirnos a nosotros, traernos a nosotros todas las riquezas de Dios. Entonces, si yo y usted estamos envueltos con la palabra, sumergidos en la palabra, rumiando la palabra, practicando la palabra, aplicando en nuestro vivir diario, ¿qué va a suceder? Esta palabra va cambiando nuestro ser. Ella va cambiando las células de nuestro cuerpo. Aquí, este vehículo, el hermano Pedro usó una figura muy interesante. La sangre de nuestro cuerpo, él funciona como un vehículo. Él recibe, ingiere el alimento, él va a su estómago, él es digerido en su intestino. Entonces la sangre comienza a hacer un trabajo de transportar todas las riquezas de aquel alimento para todo su cuerpo. Los nutrientes van siendo transportados para todo su cuerpo y torna su cuerpo saludable. Y para las células, están en aquella expectativa de la llegada de este vehículo. Entonces, es el mismo sentimiento que debemos tener con relación a la palabra. Ella va a llegar, la palabra, vamos a entrar en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aun cuando usted come el alimento, está acostumbrado a comer cosas inadecuadas, y cuando usted cambia su dieta a dieta saludable, sus células van siendo reconstituidas. Ellas van cambiando también. Ocurre un metabolismo en usted, y usted va teniendo una vida más saludable. Y ahí, cuando el hermano Pedro habló sobre esto, él nos hizo recordar Jeremías capítulo 15. Yo voy a leerles a ustedes en la página 68, en la versión King James actualizada. Voy a comenzar leyendo el párrafo. El libro de Jeremías nos muestra cómo debemos recibir la palabra. Cuando tu palabra fue encontrada, yo las comí, cada frase, y las digerí en mi íntimo, en mi intimidad. Qué cosa rica esto, ¿eh? Yo comí cada frase, recibió con avidez, como las células de nuestro cuerpo esperando la sangre que le traiga las riquezas que vienen del alimento. Ellas me nutren día tras día, son mi satisfacción y júbilo mayor, por cuanto tu nombre fue invocado sobre mí. Esto pertenezco a ti. ¿No es precioso esto? Es muy precioso. Jeremías 15, 16. Oh, Señor, el Señor nos dé este deseo de querer cambiar nuestra situación, cambiar nuestra constitución, pero para esto tenemos que tener una postura en relación a la palabra. Así también los maridos deben amar a su mujer como al propio cuerpo. Quien ama a la esposa, a sí mismo se ama, porque nadie odió su carne, sino que la cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. El apóstol nos muestra que el enfoque aquí es Cristo y la iglesia, y él usa el matrimonio. En verdad, la vida conyugal es una sombra. La realidad de la vida conyugal es la relación entre Cristo y la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, una vez más, aquí nosotros vemos dignidad, nosotros vemos respeto mutuo, y esto necesita ser restaurado en nuestra vida conyugal y nuestra vida de la iglesia. Todo esto, la iglesia va siendo edificada y el proceso de edificación va a avanzar más rápido aún. Que Dios los bendiga a ustedes. Nuestro tiempo es corto, pero yo espero que usted entre en esta semana
y que hay mucha ayuda, mucha luz de la palabra profética para restaurar nuestra vida conyugal y nuestra vida familiar y nuestra vida de iglesia, nuestra relación de Cristo y de la iglesia va a ser aún más fuerte después que esta palabra entre en nosotros y ella haga lo que necesita hacer. Dios los bendiga a ustedes.